Ya, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar, así que si es que le pueden avisar a sus compañeros para que las personas que se puedan conectar, obviamente, lo puedan hacer para que así tengamos más afluencia de público en esto, por favor. Así que eso, que tengan muy buenas tardes. Lo siento por empezar 4 minutos atrasado, estaba viendo el informe de salud que estaban dando en las noticias en este momento. Recuerden dejar su nombre, apellido y curso en la transmisión, como está el comentario fijado, para saber así con quiénes contamos. Y en un minuto aproximadamente vamos a comenzar la transmisión del día de hoy, que va a ser la clase de crecimiento y crecimiento de funciones, que es un concepto basal de la matemática. No creo que sea tan complicado de entender. Voy a tratar de ver algunos ejemplos también para que podamos entender el tema de crecimiento y crecimiento. Y el día lunes vamos a ver lo que tiene que ver con asíntotas de funciones. Por ejemplo, ya habíamos visto en las funciones racionales que ellas tenían asíntotas. Y por ejemplo, en la función logaritmo también tiene una asíntota, y así vamos a ver que realmente se entiende por este concepto. ¿Ya? Hoy día también les voy a subir la guía de ejercicios, ¿sabes? De este medio, que va a ser de toda la próxima semana. La próxima semana solamente se van a tocar temas de la guía de ejercicios, aparte de la clase de asíntotas. Y esa guía la tienen que entregar el día viernes 29, el avance que poseen. ¿Ya? Entonces, eso, estudiantes, para que también lo tengan en consideración. Pueden hacer sus consultas vía correo, pueden hacer sus consultas vía mensaje de Facebook, etcétera. Ya, entonces ya vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver tipos de funciones, creciente y decreciente, y también constante, que eso me di cuenta que no había puesto como algún ejemplo en el documento que se subió. Pero también vamos a ver qué significa que una función sea de estilo constante. Y también vamos a ver los tipos de extremos relativos. ¿Ya? Entonces, en cuanto a este tipo de funciones, una función creciente, en general, es creciente si al aumentar los valores de x, aumentan los valores de la imagen. Es decir, si nosotros comparamos dos números, uno es mayor que el otro, entonces si yo los evalúo dentro de la función, estos también van a cumplir esa condición. Por ejemplo, si yo tengo el siguiente gráfico y veo un tipo de función de este estilo, ¿ya? Que sea de este estilo. Acá lo que se puede ver en este gráfico es que la función va aumentando a medida que yo avanzo en x. A medida que yo avanzo en x, el gráfico de esta función va aumentando su valor en todo punto. Ya, hay funciones que en algunos intervalos de números van a ir creciendo, en otros decreciendo. Entonces, hay funciones que son estrictamente crecientes. Por ejemplo, esta función es estrictamente creciente ya que crece en todo punto. Ya, por ejemplo, si nosotros ponemos un valor a acá y un valor b acá, nos damos cuenta de que a es menor que b. Y luego si vemos las imágenes, que esto vendría siendo f de a y esto vendría siendo, lo voy a poner por acá, que no me cae en el gráfico, f de b. Acá también se cumple de que, lo voy a anotar acá, de que f de a es menor que f de b. ¿Ya?
Esto es como la versión algebraica de lo que se trata de explicar, pero si la gráfica sube o aumenta su valor a medida que yo avanzo en X, se va a decir que estamos enfrente de una función creciente. ¿Ya? Eso es a grandes rasgos. Ahora, gráficamente, como se había puesto, esto se puede interpretar que una función es creciente cuando al mirar a la izquierda o derecha la gráfica sube. Por ejemplo, la siguiente gráfica que se muestra ahí, que es una función raíz. Hay funciones que tienen dentro de sus propiedades ciertas cualidades, ¿ya? Entonces la función raíz, que es la que se muestra en el gráfico que está presente acá, es una función creciente, ¿ya? Espera un momento. Espera un momento, voy a arreglar algo. Y vuelvo enseguida con la explicación de funciones decrecientes. Ahí mismo. Eso. Ya, ahora, en cuanto a funciones que sean del estilo decreciente, es, valga la redundancia, el opuesto de la función anterior. Una función es decreciente si al aumentar los valores de x disminuyen los valores de f de x. Es decir, pasa la relación que es como al revés de la que habíamos visto anteriormente. Si yo comparo dos números, las imágenes van a tener la misma comparación pero al revés. En este caso, la imagen del más pequeño va a ser más grande que la del número más grande. Entonces, nuevamente, por ejemplo acá, si yo considero un gráfico nuevo, con su respectivo eje, eje X, eje Y, y considero la siguiente función. ¿Ya? Esta función, si es que le quitamos el cachito de acá arriba, es del estilo decreciente. ¿Ya? Esto vamos a poner un f de x. ¿Ya? Entonces, también podemos hacer lo mismo. Nosotros comparamos dos números que estén acá adentro, A y B, donde A es menor que B, y sus respectivas imágenes, que son el valor que poseen en su gráfica, se vendría siendo f de A. Este vendría siendo f de B. Las imágenes que están acá cumplen que f de A es mayor que f de B. ¿Ya? Son conceptos que son bien sencillos de entender. O sea, encuentro yo que son bien amigables para entender. Ya, entonces se cumple esa relación. Al aumentar los valores de mi x, en este caso, mis valores en la función van a ir decreciendo cada vez más. ¿Ya? Como les dije anteriormente, estos gráficos pueden ser combinados. Pueden tener el estilo que sea creciente por un lado, decreciente por otro, constante, etc. ¿Ya? No solamente se tiene que cumplir solamente uno. Entonces, en cuanto a eso, en cuanto al tema de funciones creciente y decreciente, queda otro tipo de función, que es uno particular, que es cuando una función es constante. ¿Ya? Ahora, una función es constante
si al aumentar los valores, o en realidad al aumentar y disminuir los valores de x, los valores de nuestra función se van a mantener siempre. Es decir, si yo comparo dos números, sus imágenes van a ser iguales. Ahora, ahí dice, yo les puse, que gráficamente se puede interpretar que una función es constante cuando al mirarla de izquierda a derecha, la gráfica es una línea paralela al eje X. ¿Ya? Por ejemplo, la siguiente gráfica que yo les puse en este lado de la descripción. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener de nuevo otro gráfico más. En donde el gráfico... Ups. Donde el gráfico... En este caso... Voy a tratar de hacer la línea más paralela posible. Pero se va a entender la idea. El gráfico sea algo así. ¿Ya? Entonces esa vendría siendo nuestra función. Y es constante. Entonces tenemos A, tenemos B, donde podemos hacer una comparación entre ellos. Y llegan a exactamente el mismo valor que está acá. ¿Ya? Generalmente este tipo de funciones, para ponerles un ejemplo, se puede presentar cuando f de x es igual a una constante. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con constante? A un número en particular. Por ejemplo, 4, 5, pi, raíz de 2. Siempre cuando sea igual a solamente un número, sin tener un coeficiente literal, como por ejemplo x, se va a considerar que la función es del estilo constante. Porque como yo no tengo nada en qué evaluar los elementos que están acá adentro, todos siempre van a ser igual a 4. En este caso del ejemplo que yo les puse acá. ¿Ya? Acá yo puedo poner, por ejemplo, f de 5 y esto va a ser igual a 4. F de 7 y esto va a ser igual a 4. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces esos son los tres tipos de funciones que existen, que son del estilo creciente, decreciente y constante. ¿Ya? Que vimos, por ejemplo, en estos tres ejemplos que les mostré acá. El primero era del estilo creciente. Lo voy a dejar anotado acá. Que esto es función creciente. Luego tenemos un ejemplo de una función decreciente. Y luego tenemos el estilo de una función constante. Lo voy a dejar anotado por acá abajo. Función constante. Ya, esos son los tres tipos de funciones que nosotros vamos a conocer. Ya, por eso existen solamente tres tipos: creciente, decreciente o constante. Ya, entonces, dentro de las particularidades que tienen cada función, esto también es bueno que lo tengan anotado, porque como yo les dije, conocer las propiedades de una función de repente les va a ayudar mucho más que volver a tener que leerla, volver a tener que revisar qué es lo que era, o tener que graficarlas, etc. Por ejemplo, acá les puse un listado de funciones que son del estilo creciente. Tenemos que la función raíz, voy a agrandar este texto. Ahí sí. Tenemos que la función raíz es del estilo creciente. La función logaritmo, pero acá dice con base. La función logaritmo con base mayor que 1 es siempre del estilo creciente.
La función exponencial con base mayor que 1 también es del estilo creciente. Y las funciones lineales y afines con pendiente positiva también son funciones que son crecientes. ¿Ya? Esas son funciones que ya se conocen que van a ser crecientes. Porque a partir de su gráfica, por ejemplo, que acá yo les puse una función raíz, la función raíz siempre va a ir aumentando su valor y se va a ir elevando su gráfico a medida que yo aumente el x. ¿Ya? Ahora, en cuanto a funciones que son del estilo decreciente, les puse estos ejemplos que de nuevo les voy a agrandar la letra para que los puedan leer. Y tenemos una función logaritmo con base entre 0 y 1, ya que ese gráfico, por así decirlo, iba decreciendo. Lo pueden ver en las diapositivas de las clases anteriores de la función exponencial y logaritmo. Y la función exponencial también con base entre 0 y 1 era decreciente, y una función lineal o afín con pendiente negativa también es del estilo decreciente. ¿Ya? Entonces, si quieren, por mientras, escriban esas funciones para que así puedan tener algo ya como cimiento de este tópico de funciones. Y continúo, les doy un minuto todo para que puedan ver esto. Por mientras, si tienen consultas, las pueden hacer en los comentarios. Y pasaré a realizar algunos tipos de gráficos para que así hagamos algunos ejemplos. Ya, entonces eso tiene que ver con funciones que son del estilo creciente. Y ahora estas, que son ejemplos de funciones que sean del estilo decrecientes. Ya, habiendo dejado eso, ¿por qué esas funciones se conocen como que son de ese estilo? Es como yo les decía con respecto a su gráfica. Por ejemplo, la función raíz. Voy a borrar esto, que voy a borrar todo el lienzo acá. Entonces la función raíz posee como gráfico, por ejemplo, si yo tengo f de x igual a la raíz de x, posee como gráfico la siguiente representación, que partimos desde el 0, 0 en este caso, y va aumentando su valor a medida avanza x, cada vez de manera más gradual, pero aún así va aumentando en cada valor. Por ejemplo, podemos tener que... ¿Y cómo podemos hacer esta comparación? Por ejemplo, acá podemos poner la raíz de 4. Acá podemos poner la raíz de 9. Donde esto es básicamente 2. Este es 3. Miento, esto no se coloca acá. Entonces esto, acá como resultado, nos va a dar 2. Y esto como resultado nos va a dar 3. Ya, entonces, ¿de qué les puede servir esto? En el estilo de preguntas que siempre dice ordene de mayor a menor las siguientes raíces o los siguientes números, etc. Entonces, ¿cómo yo puedo ordenar raíces? Básicamente es escribirlas como una sola raíz. Por ejemplo, si ustedes tienen algo del estilo 2 raíz de 3, eso no les sirve para comparar inicialmente, pero sí que puedan tener la raíz de 12, que al final estas dos cosas son exactamente lo mismo.
Y esa raíz de 12 la podemos comparar, por ejemplo, con 4 raíz de 3, que al final va a ser lo mismo que la raíz de 16 por 3. Entonces, podemos hacer esa comparación porque este número, que está acá, es mucho más grande que este. De eso sirve saber de qué de estilo son estas funciones. ¿Ya? Ahora, en el tema de la función logaritmo, la función logaritmo siempre se dice para qué nos sirve, etcétera. Y por ejemplo, cosas que para las cuales nos sirve la función logaritmo es para poder calcular los pH, así de base de ciertas cosas. Y además, por ejemplo, en Chile, que somos un país con tantos temblores, terremotos, etcétera, donde un temblor acá es un terremoto en otro país, básicamente. La escala de Richter también ocupa elementos logarítmicos para poder calcularse, ya que la escala de Richter mide cuánta energía se liberó en un temblor o terremoto. Entonces la función logaritmo, cuando tiene base mayor que 1, su gráfico es aproximadamente algo así. Esto va disminuyendo y se va acercando cada vez más al 0. Es algo así. Voy a tratar de hacerlo mejor. Ya. Eso es la función logaritmo con base mayor que 1. Y por ejemplo, si yo tengo base menor que 1, va a ser algo de este estilo. Ya. Y esto es con base menor que 1. Esto ya estaba descrito en los otros PPT, pero lo vuelvo a recalcar. Y que si bien acá vemos que en el gráfico negro los valores aumentan a medida que yo voy avanzando, en el gráfico que está en celeste los valores disminuyen, ¿ya? Entonces por eso se dice que ya se conocen qué estilo de función van a ser cada una de estas. ¿Ya? Voy a leer si tienen preguntas. Profe, en la función constante siempre será igual la x, o puede variar. Los valores que nosotros tengamos dentro de una función que sea del estilo constante, sí pueden variar. Por ejemplo, una función constante puede ser lo siguiente. F de x igual a pi. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo evalúo f de 1, f de 40, f de menos 3, cada uno de estos valores, como yo no tengo nada en qué evaluar mi función, van a ser igual al valor que sale ahí, que es pi, pi y pi. Entonces, ¿esto cómo se ve gráficamente? Lo siguiente. Yo puedo tener un gráfico y mi función. Por ejemplo, acá podemos poner que acá está pi. Y el gráfico de esta función es una línea recta paralela. Voy a tratar de hacerlo lo más recto posible. Y ahí es una gráfica recta paralela al eje X. Entonces, ¿qué significa eso? Que por ejemplo, si nosotros ponemos que acá está el 1, la imagen del 1 es pi, la imagen de, por ejemplo, 40 también va a ser pi, y la imagen de menos 3 también va a ser pi. ¿Ya? Entonces nuestros valores de x pueden variar, pero al final en una función que sea el estilo constante, el valor que yo obtengo de la función, lo que me da de vuelta, va a ser siempre el mismo número en una función constante. En una función creciente va a ir variando, y en una función decreciente también va a ir variando. ¿Ya? Y hasta el momento esa era la única pregunta que existía. Ya.
Entonces, para la clase de hoy día, yo quería que viéramos algunos ejemplos que quizás pudiesen ser más interesantes que ver simples gráficos de esta manera. Entonces, por ejemplo, lo que yo hice fue lo siguiente. Tienen el siguiente gráfico. Ahora, si ven ahí, hay una línea recta, vertical, que en la parte superior dice casos asintomáticos. ¿Y qué es este gráfico? Son los números de casos diarios que ha tenido Chile de coronavirus en el país. Entonces, hay que tener mucho ojo con este tipo de gráfico. ¿Por qué? Porque obviamente uno puede cambiar la graduación del eje y decir, pero en Chile no han aumentado tanto los casos. Si es que tenemos esa graduación de eje. Decir, pero se ha mantenido en una línea súper rectita, súper tranquila, con unos pequeños altibajos. Pero si se dan cuenta, acá van variando en el eje X de 2 en 2 y en el eje Y van variando de 2000 en 2000. Entonces, por ejemplo, si uno cambia la graduación de esto, también se va a ver, por ejemplo, la magnitud. O, por ejemplo, yo puedo cambiar el eje X, solo más juntito, y cambiar el cómo se ve realmente este tipo de gráfico. Ahora, si nosotros vemos como generalmente, acá seguimos como en un comportamiento aproximadamente en Chile, de forma creciente, de que cada día hay una nueva mayor cantidad de casos. Y tampoco se han visto como una mayor baja en la cantidad de casos diarios. ¿Ya? Entonces, con este tipo de gráfico, nosotros podemos entrar al siguiente tópico, que es ¿qué sucede con los extremos relativos? Los extremos relativos pueden ser locales o globales. Ahora explicaré cuál va a ser la diferencia entre ambos. En los valores de x, en que una función pasa de ser de forma creciente a decreciente, se dice que hay un máximo relativo. ¿Ya? Siempre y cuando la función esté bien definida. ¿Qué quiere decir eso? Que no se esté dividiendo por cero, que no estemos calculando la raíz de un número negativo, que estemos calculando el logaritmo de un número positivo, todo eso. De manera similar, cuando la función pasa de creciente a decreciente, se dice que esos valores, o sea, de decreciente a creciente, se dice que esos valores son un mínimo relativo de la función. ¿Ya? Entonces cuando yo paso de creciente a decreciente, hay un máximo, y cuando pasa lo contrario, yo tengo un mínimo. Y se dice que son máximos o mínimos absolutos cuando la función, su valor es el mayor o menor del recorrido respectivamente. Voy a hacer también un ejemplo con respecto a eso. Entonces, para hacer un ejemplo en pizarra, tenemos acá un gráfico. Yo puedo tener algo del estilo, de este estilo. Puedo tener algo creciente, después abruptamente puede cambiar y después quizás mantenerse constante. Imaginen que esa es una línea constante. ¿Ya? Entonces aproximadamente uno puede decir, si ponemos un número acá, podemos decir que, por ejemplo, vamos a poner los números. En menos 2, podemos decir que f tiene un máximo, en x igual a menos 2. ¿Ya? Y por ejemplo, f de menos 2 puede tener un valor, y ahí se puede calcular si es que uno tiene la función como para calcularlo. ¿Ya? Este es para el tema de máximo. Este es máximos.
Ahora, en el caso de que fuera un mínimo, nosotros podemos imaginarnos una función cuadrática. Una función cuadrática es de este estilo. ¿Ya? Entonces, la diferencia de acá, de este gráfico, con el que se encuentra abajo, es que acá nosotros vamos creciendo, seguimos creciendo, crecemos más poquito, nos estabilizamos y volvemos a crecer. Nos vamos hacia abajo. Entonces en este punto habría un máximo, ya que se dejó de crecer, por así decirlo. Y por ejemplo acá, la función va decreciendo, 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 sigue decreciendo. Acá en este punto se estabiliza y después vuelve a crecer. ¿Ya? Entonces en este caso podemos imaginarnos que este va a ser el punto 0. Entonces en este caso f tiene un mínimo en x igual a 0. ¿Ya? Y este gráfico tiene que ver con el concepto de mínimos. ¿Ya? Entonces esas son las dos diferencias entre mínimo y máximo. Una tiene que ver qué tipo de crecimiento o decrecimiento se está teniendo, si es que se estabiliza, en qué punto se estabiliza, etc. Además, uno puede identificar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Por ejemplo, en este caso, la función crece hasta llegar al punto x igual a menos 2, que llegamos hasta acá. Llega hasta ese punto, y todo ese trayecto es creciente. Entonces, desde menos infinito hasta el menos 2, la función es creciente. Luego del menos 2, imaginemos acá un número. Hasta este punto próximo. Pongámosle un medio. Después podemos decir que la función decrece, decrece, decrece hasta el un medio. Ups. Entonces acá hay otro intervalo de crecimiento. Entonces desde el menos 2 hasta el 1 medio, esta función decrece. En este caso, en este intervalo, la función crece. ¿Ya? Y por ejemplo, podemos decir también que en este intervalo, que va hacia allá, desde el 1 medio hasta el infinito positivo, la función es constante. ¿Ya? Y esa es la identificación que van a tener cada uno de esos intervalos. Entonces con esto, por ejemplo, si yo les entregara la información, si yo les pidiera, hagan una función que crezca desde el menos infinito hasta el menos 2, que decrezca desde el menos 2 hasta el 1 medio, y que sea constante desde el 1 medio hasta el infinito, ustedes podrían fácilmente trazar algún tipo de función que sea de este estilo. O quizá algo más simple, no tiene que ser algo con tantas curvas ni nada de eso. Podría ser incluso algo así: crece hasta ese punto, decrece hasta ese otro punto y después se mantiene constante. Imaginémonos que es el menos 2, ese era el 1 medio, y también posee la misma información. ¿Ya? También sigue teniendo un máximo, y también sigue teniendo los mismos intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Ya? Entonces ahora, todos ellos son relativos. ¿Qué se quiere decir con relativo? Que depende mucho de los valores que tienen como vecinos, así como que están muy cerquita de ese punto. ¿Por qué?
Porque yo puedo tener algo así. Voy a alejar un poco esto. Podría tener algo de este estilo. Tenemos otro gráfico. Y yo podría tener algo así. ¿Ya? Que se va hacia allá. Y hacia abajo. Entonces, si se dan cuenta, en este gráfico hay muchos puntos que se pueden identificar. Por ejemplo, acá, 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 acá y acá. ¿Ya? En cada uno de ellos hay un cambio en el estilo de la función. Acá crece, decrece, vuelve a crecer, vuelve a crecer, vuelve a crecer y vuelve a crecer. Y después luego vuelve a crecer. ¿Ya? Entonces en cada uno de estos puntos de acá, tanto en este y en este, la función tiene máximos locales. Es decir, alrededor de este número, ese es el puntito que es mayor a los que están a su alrededor. A eso se refiere que sean locales. En cambio, este, lo voy a hacer con otro color. En cambio, este y este son mínimos locales. ¿Ya? Porque nuevamente, si yo me tomo los números que están alrededor de ese número, ese punto que está ahí es el más pequeño. El que se encuentra así como podrían decirlo, es el que se encuentra más abajo. ¿Ya? Siempre cuando tengamos funciones que se extiendan al infinito, o al menos infinito, como uno no conoce el estilo de función, si es que solamente se presenta el gráfico, uno siempre va a decir que son mínimos locales. Ahora, en el caso, vamos a hacer un ejemplo bien conocido, que por ejemplo, si yo poseo la siguiente función, me quedo pésimo. Ahí nos vamos a imaginar que esa es la función f de x igual a x cuadrado. X cuadrado, ¿ya? La cual tiene aproximadamente esa forma. Uno conoce la función, el estilo de la función, y uno también conoce el gráfico. Y uno sabe que acá, por cómo es el gráfico, la función decrece, y acá vuelve a crecer. Entonces este punto que está acá, que por ejemplo en este caso es x igual a 0, en este caso, que uno conoce esta función, este es un mínimo global. No existe otro punto dentro de esta gráfica que sea menor que este, que sea más pequeño. ¿Ya? Esa es la diferencia entre un mínimo local y un mínimo global. Porque, por ejemplo, en el gráfico que nosotros tenemos acá arriba, si se dan cuenta, acá, si es que yo sigo bajando, existen, me estoy refiriendo a este lado, yo puedo seguir bajando y puedo encontrar valores más pequeños. Pero no sé si es que tienen cambio de crecimiento. Pero en este caso, alrededor de ese punto, que está acá, acá y acá, alrededor, o sea, como con sus vecinos más cercanos, por así decirlo, no existe un número que sea más pequeño que ese. Por eso son máximos y mínimos locales. ¿Ya? Voy a leer los comentarios para ver si es que no hay ninguna pregunta. Ahora, volviendo al gráfico que yo les había mostrado en GeoGebra, en este se pueden ver muchos crecimientos, decrecimientos, etc. Entonces, para la gente que quisiera, yo les quería proponer, les puedo dejar este archivo para que también investiguen de qué depende
que de repente, por ejemplo, haya habido una baja del día 38 al día 41, o de qué depende que en los primeros días ya hayan habido tan pocos casos, o de qué dependen, por ejemplo, acá yo les puse un dato, que desde el día 59 acá en Chile se empezaron a notar los casos asintomáticos, y eso, aunque los casos asintomáticos no son tanto en Chile, hicieron que la cantidad de contagiados por día aumentara de forma más explosiva, por así decirlo. Por ejemplo, desde el día 71 hasta el día 72 hubo un crecimiento bien fuerte. ¿Ya? Entonces eso lo pueden hacer con investigación, y acá, si se dan cuenta, en el día 39 hubo un mínimo local, y así uno puede identificar distintos tipos de extremos que se hayan poseído, por ejemplo, acá en Chile, en este caso. ¿Ya? Y finalmente, como para ir cerrando esto, tengo, por ejemplo, esta función. Esta función, la que ahí aparece en verde. Y lo que yo quiero realizar es ver para qué intervalos, o sea, identificar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, e identificar también si es que posee máximos o mínimos. ¿Ya? Entonces, analizando ese gráfico, que es muy parecido al de una función cuadrática, todos los polinomios, o sea, todas las expresiones que sean de este estilo, déjenme ahí, que sean de este estilo, como que tengan x a la cuarta, x al cubo, bla 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 bla, si la potencia mayor es par, se van a parecer a este tipo de gráfico. Entonces, en este caso, ya habiendo visto el gráfico, lo voy a sacar un poquito, uno puede identificar, voy a sacar eso, ahí sí. Uno puede identificar que, por ejemplo, desde el ejemplo gráfico, yo tengo lo siguiente. Primero, f decrece desde el menos infinito. Vamos a ponerlo así. Lo noté súper mal, ahí sí. F decrece 2 puntos desde el menos infinito hasta el 0. Y después f crece desde el 0 hasta el infinito. Ahora, si se dan cuenta acá, entre esto era 2, entre estas dos cosas hubo un cambio de crecimiento. Entonces, por lo tanto, f tiene un mínimo en x igual a 0. ¿Ya? Entonces, así uno puede describir la función que uno estaba trabajando en lo que yo le había mostrado. Eso no era. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos que f decrece desde todos los números negativos hasta el 0, y luego vuelve a crecer, y por lo tanto va a tener un mínimo en x igual a 0. Y eso es lo que se puede apreciar acá en el gráfico que tienen acá. ¿Ya? Ese es como un ejemplo de tipo de ejercicio de estos problemas. Ahora, un segundo ejemplo, y para finalizar esto, es el siguiente. Se tiene esa función que se presenta acá. Entonces también hay que identificar para qué valores crece, o sea, en qué intervalo de números crece, en cuáles decrece y en cuáles tiene máximos o mínimos. Entonces, en esta función, si ven el gráfico acá en sus pantallas, tienen que la función va a estar creciendo desde el menos infinito hasta el 0, donde, si se dan cuenta, se arma como una meseta, como que se estabiliza la función. Después vuelve a decrecer, continúa la función, pero en este caso decrece, cae hasta el 1, y después en el 1 vuelve a crecer. ¿Ya? Entonces, en este caso, podemos describir el ejemplo número 2 de la siguiente manera.
Entonces, vamos a poner ejemplo 2. Que en el primer paso, f decrece. Y para... No, f crece, lo siento. F crece, la función crece en realidad, desde el menos infinito hasta el 0. Pero ahora, para no anotar tantas veces que f crece, uno puede poner unión desde el 1 hasta el más infinito. Ahora, ¿por qué unión? Porque uno quiere decir f está creciendo en el intervalo que va desde el menos infinito hasta el 0, pero además también crece desde el intervalo que iba desde el 1 hasta el infinito. Y acá uno puede poner que f decrece desde el 0 hasta el 1. Ahora, una pregunta que quizás puedan tener algunas personas es por qué yo estoy siempre considerando en este caso intervalos que sean del tipo abierto, que tengan los corchetes hacia afuera, por así decirlo. Y es porque en algún punto donde cambia el crecimiento, esa función ya no está creciendo ni decreciendo. ¿A qué quiero llegar yo con esto? A que, por ejemplo, si ven acá, cuando x vale 0 o cuando x vale 1, la función se estabiliza, entonces deja de crecer y deja de crecer. Por así decirlo, en un momento se queda constante. Pero después de eso vuelve a cambiar. Entonces por eso no se consideran los números en donde cambia como el comportamiento de una función dentro de estos intervalos. Finalmente, f posee un máximo en x igual a 0, que era donde la función iba creciendo y después cambiaba su comportamiento, y luego f posee un mínimo en x igual a 1, ¿ya? Que era donde volvía a cambiar el comportamiento. Ahora, la pregunta que siempre se viene a la mente, pero profe, ¿para qué sirve esto? Para, por ejemplo, exactamente lo que está pasando ahora en Chile con el tema del coronavirus. O por ejemplo, ya, pero ese es un caso muy particular, profe. ¿Para qué nos puede servir también? Por ejemplo, algo que no se enseña mucho en Chile es educación financiera y hacer buenas inversiones. Por ejemplo, las bolsas o las acciones, por así decirlo, de las empresas van oscilando entre valores. Pueden llegar hasta un máximo, hasta un mínimo, pueden ir creciendo, o puede ir creciendo su valor, puede ir bajando su valor. Y eso afecta en muchas cosas de la vida diaria. Por ejemplo, a sus padres o a sus abuelos les afecta directamente en la AFP. Entonces también de repente es bueno saber un poco de eso. Para decir, por ejemplo, el mercado de Estados Unidos cayó o decreció un tanto porcentaje, y eso puede alertar a personas que estén cotizando en la AFP, que quizás deban ser un poco más conservadores en donde guardan su dinero, para que así no pierdan tanto dinero tampoco. Entonces, en ese tipo de cosas puede afectar conocer este tipo de funciones. ¿Ya? Entonces eso, hoy día yo les quería mostrar otro ejemplo, pero el programa como que me falló, de una simulación que yo estoy haciendo. Se la voy a mostrar porque es para que vean para qué sirven las funciones. En un segundo, ¿Y dónde está? Ups, ¿dónde está?
Esto no era. Un momento. Ahora sí. Entonces, yo personalmente, durante este tiempo, he estado actualizando un pequeño como modelador. Para esto sirven las funciones. Para poder pronosticar distintos escenarios. ¿Qué es lo que hace este GeoGebra? Yo ingreso el día y la cantidad de contagios que existe en Chile y me entrega la función que más se adjunta a lo que está pasando acá en Chile. Si ven todos los puntitos verdes que están acá abajo, son exactamente qué ha pasado en cada día de los 79 días del primer contagio acá en Chile. Ahora, no sé por qué los dos últimos días me ha fallado. Quizás mañana se arregle. Pero por ejemplo, si yo quito hoy día y ayer de la función y el ingreso, me debería entregar una función. Ojalá la pueda entregar ahora. No sé. Entonces, por ejemplo, las funciones sirven para hacer este modelamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que Chile está volviendo a comenzar, por ejemplo, en el tema de los crecimientos de los contagios del coronavirus, pero igual esta curva es poco probable. Pero si se dan cuenta, en cada una de estas dos están modeladas a través de funciones. ¿Ya? Y por ejemplo, ¿en qué momento volvió a cambiar esta curva? Fue cuando se empezaron a incluir los casos asintomáticos que fueron a partir del día 59. Espera un segundo para borrar todos los otros días. Y para mostrarles cómo estaba la curva anteriormente. Para que vean que día a día se va actualizando y se va cambiando. Antes de eso, tenemos que hacer un zoom. Y tenemos que hacer crecer esto un poco. Para mostrarles que en sí la curva estaba pequeñita como estaba antes. Pero ahora ya no, y por eso las autoridades han estado tomando ciertas medidas como de cuarentena y todo eso. Para eso sirve todo esto. Porque pese a todo lo que se diga, por lo menos cada vez se está haciendo más caso al mundo científico y se están tomando algunas medidas respectivas. Ya. Entonces, eso yo les quería... eso sería la clase de hoy día. Y recuerden que les había dicho que yo les voy a dejar el archivo de GeoGebra para que así también puedan investigar a qué se debía los altibajos del tema del coronavirus en Chile y qué medidas se habían tomado día a día para que podamos ir rellenando más este gráfico y pueda quedar como de una forma más explicativa para alguna persona. Entonces eso sería la clase de hoy día. Y alguna pregunta, consulta la pueden dejar en los comentarios de la transmisión. Recuerden que si ingresaron tarde pueden retroceder la transmisión al inicio, al minuto 10, etc. Y nos estaremos viendo el próximo lunes. El próximo lunes si va a haber transmisión en vivo. Va a ser sobre asíntotas. ¿Qué realmente es una asíntota? ¿Qué significa que una función sea asintótica? Para que así también puedan desarrollar de mejor manera o de buena manera la guía de ejercicios que yo les voy a subir hoy día al grupo y estaría también disponible en la página del colegio. ¿Ya? Me pueden hacer consultas desde hoy día hasta el día 29 a las 6 de la tarde. ¿Ya? Entonces, teniendo todo eso en claro, espero que haya sido una buena clase. Espero que hayan podido entender el tema de crecimiento, los extremos relativos. Y nos veremos el lunes. ¿Ya? Cuídense por favor. Y que tengan un buen fin de semana largo.